Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegra poder saludarles en esta mañana de nuestra clase de libros poéticos y sapienciales. Y bueno, vamos a arrancar la clase, primero haciendo un pequeño comentario sin mayor profundidad, porque tampoco crean que profundicé tanto en el tema, pero bueno, hay una explicación por qué. En una clase, cuando planteamos una cita bíblica que ustedes miraron en vivo y en la clase grabada, ¿por qué cuando en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número, dijimos que era el 4, ¿no? Para, para algunas Biblias, que en ese caso fue la Biblia que tenía Liti, no aparecían los versículos que aparecen en nuestras Biblias, ¿no? Bueno, realmente yo no sabía, no conocía el pasaje, aprendí también un poquitito y si se dan cuenta entonces que hay Biblias que solamente terminan el capítulo 4 hasta el 19, si no mal recuerdo. Y entonces cuando hablábamos de la sabiduría de Salomón, pues no aparecía. Entonces, no es que no aparezca. Primera de Reyes. Sí, estamos en Primera de Reyes 4. Y se acuerdan que Liti decía, pero pastor, en mi Biblia no está. Solo hasta el versículo 19 o 20, algo así, recuerdo que estaba, ¿no? Y bueno, yo no sabía, ¿no? Entonces, investigando un poquitito en otras traducciones, porque en la de Dios habla hoy, de estudio tampoco dice nada. Reina Valera que yo tengo tampoco dice nada. Y entonces investigué la traducción, que es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Y bueno, resulta, hermanos y hermanas, que no es que no esté, sí está ese pasaje, sí está, no es que se hayan cortado, simplemente se reacomodaron. Está en el capítulo 5, lo que para nosotros en nuestra Biblia, Reina Valera, está en el capítulo 4 para la versión que manejaba Liti e incluso para la versión de la Biblia de Jerusalén. Sí está, pero en el capítulo 5, ellos lo enumeran en el capítulo 5. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque hay traducciones que siguen la versión griega. Y entonces, ¿no? La traducción griega. Y entonces en la traducción griega, lo que hicieron es que si ustedes leen el capítulo 4, desde el primer versículo, ustedes van a leer que habla acerca de los gobernadores del rey Salomón. Habla de todos los gobernadores, los jefes, los gobernadores, los dignatarios, como se quiera decir. Entonces empieza a hablar, en el versículo 1 dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Estoy leyendo el capítulo 4, versículo 1. Y el versículo 2 dice, y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, y empieza a enumerar todo lo que eran los gobernadores hasta el versículo 19. Entonces, hasta el versículo 19 dice Judá e Israel, no, perdón, 19. Heber, hijo de Uri, en tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Hasta ahí, el texto hebreo y el griego hablan acerca de los gobernadores de Israel. Entonces, lo que hace el texto griego es que ellos no les cierra lo que empieza a decir el versículo 20, porque el versículo 20 es otra idea totalmente diferente a los gobernadores. Porque el versículo 20 dice, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto a la mar en multitud, comiendo, bebiendo, alegrándose, etcétera, etcétera. Y empieza a hablar sobre Salomón. Entonces, lo que hace la traducción griega es que inicia
tomando ahora les digo cuál. Claro. Y entonces lo que hace la traducción griega es que saca los versículos 20 al 26. Ajá. Que según la traducción griega, esos versículos se interpolaron. ¿Qué significa una interpolación? Escuchen bien este término, hermano, porque les va a servir demasiado para las clases que vamos a tener. Ujú. Una interpolación es a alguien que o interpreta o introduce algo nuevo del texto original. Para la traducción griega, los versículos del 20 al 26 fue una interpolación, es decir, que alguien agregó esa historia, ¿no? Como que no estaba en el escrito original. ¿Puedes Entonces, lo que repetir, por hace, favor, la definición de interpolación? sí, interpolación es aquella interpretación o introducción de un tema nuevo a un escrito original. Entonces resulta que mientras vino el proceso de escribir el texto sagrado, hubo personas que dijeron, nosotros podemos meter esta historia en esta parte. Ujú. Y entonces la traducción griega interpreta que los versículos del 20 al 26 nada tienen que ver con el tema que estaba hablando de los gobernadores. Entonces saca eso y para darle mayor coherencia al relato, lo une a partir del versículo 27. Si ustedes leen el versículo 27, de manera lógica es la continuación del versículo 19. ¿Se dan cuenta? Es la continuación lógica, porque el versículo 27 dice, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y todos los que a la mesa tal, y sigue hablando de eso. ¿Qué capítulo, pastor? Estamos en el 4. No, estamos en el 4. Ah. Seguimos en el 4. Otra vez voy de nuevo. En estas versiones que donde no aparece como que cortado el tema, ¿no? Hasta el versículo 19, no se muevan de capítulo, hasta el versículo 19 del capítulo 4 habla de los gobernadores de Salomón. Entonces, si ustedes leen del 20 al 26, habla de otro tema, es otra temática. Y entonces lo que hace la traducción griega es sacar eso, no lo elimina, lo saca y lo acomoda más adelante. Y entonces si ustedes leen el versículo 27, insisto, tiene lógica en la narración que viene sobre los gobernadores. ¿Se entiende, hermanos? Sí, entonces, sí, pastor, se entiende. Para la traducción griega, el capítulo 4 termina hasta el 19. Y el 5 va a iniciar con, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón en todo tal y todo lo que viene después. Y esos pasajes que saca la traducción griega, las acomoda versículos posteriores. Esto solamente va a suceder en el capítulo 4 y 5 de la traducción. Ya en el capítulo 6, todas las traducciones siguen, al menos en este ejemplo, siguen la misma línea de la Biblia que nosotros tenemos. ¿Qué versión era la que tenías, Liti, la que tenés que salió, Dios habla hoy? No, creo que la traducción, ¿no? Sí, Dios habla hoy, Dios habla hoy. Y es la de estudio. Mira, yo tengo la de estudio. Dios habla hoy. Una Biblia de estudio tiene Ajá. muchísimo referencia al pie de página, muchísimo. Y ayer encontré también otra cita que no estaba. Y entonces dije, bueno, ya la dejo, porque me encuentro con que está incompleta. Sí, no, bueno, recuerden que entendiendo.
Depende de cada traducción sigue o el texto masorético o sigue el texto griego de las 70. Claro, y es más, pastor, esta Biblia tiene los libros de... Apócrifos. claro, y yo no lo sabía. Sí, Así que ahí estuve viendo y digo, hasta tiene los apócrifos. En el capítulo 5, ¿dónde empieza o dónde se recupera el texto que aparentemente no nos metamos ahí porque es un embole. Es un embole. No, solamente quisiera llegar a la conclusión, porque créanme que a mí me costó un montón de tiempo encontrar el embole que tiene esta traducción para acomodar los temas. No, pero no tiene propósito para la clase. Lo único que tiene propósito es que debemos entender que depende la Biblia y depende la traducción y depende qué texto sigue la traducción, o el masorético o el griego, que es la Biblia de los 70. Ajá. Claro, no, yo solamente tenía la pregunta de, entonces, esa parte que aparentemente faltaba, que sigue en el 5, ¿es el capítulo 5, así nomás, o tiene algún versículo donde sí aparece? No, mira, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, que yo la estoy consultando, me aparece capítulo 4, capítulo 5, luego me vuelven a poner un capítulo 4, y luego me vuelven a poner un capítulo 5. Y hacen un reacomodo un tanto complicado. Entonces, no quisiera meterme en eso porque, bueno, no tendría mucha razón. Sí, Dina. Sí, yo estoy consultando una Biblia de Jerusalén viejita y bueno, hasta el 20, el capítulo 4 hasta el 20 vienen los versículos así normales. A partir del 21 está el número 21 y entre paréntesis 5:1 al lado. Entonces, claro, es como más claro, ¿no? Pero, y así hasta el 34 queda 14 al lado. Pero lo va especificando que es parte del capítulo 5, ya a partir del 21. Sí, la verdad que es un tanto complicado, ¿no? En esta versión que yo tengo, por ejemplo, que es igual, creo me parece un poco con Dina, el capítulo 5 nuestro, donde dice Hiram, rey de Tiro, envió tal, en esta traducción aparece en el versículo 15 del capítulo 5. En fin, lo que quiero decir es que depende de las traducciones. Hay traducciones que van a seguir un poco más el texto masorético, u otros van a seguir más la traducción griega. Entonces es bueno ir investigando sobre eso, ¿no? Por eso decía que es un poco la explicación que quería dar al respecto. Bueno. En el caso nuestro de Reina Valera sigue el texto masorético, porque el texto masorético no hace distinción al respecto. Pero vuelvo a repetir, no es que hayan sacado la palabra, solamente la reacomodaron en función de el texto base que cada traducción quiere seguir. Bueno, dicho lo anterior, vamos a entrar a la clase que tiene que ver con la sabiduría. Hemos estado reflexionando en la clase pasada, con altos costos personales. Hemos estado reflexionando acerca de lo que es el sabio, cómo la sabiduría dialoga con otras sabidurías, cómo miramos en el texto una expresión de sabiduría muy interesante. Y lo que hoy vamos a ver en clase, hermanos y hermanas, tiene que ver con cómo evoluciona esta sabiduría en la cosmovisión del pueblo de Israel. Cómo evoluciona, cómo avanza, cómo se va desarrollando en todo este proceso de formación que el pueblo tiene.
Ajá, entonces vamos a ver cómo esta sabiduría avanza. Y vamos a ver tres tipos, tres etapas, más bien, tres etapas que tienen que ver cómo a lo largo de la historia esta sabiduría se va haciendo mucho más presente y mucho más vívida en la experiencia del pueblo. Ajá. Entonces, vamos a ver tres etapas y vamos a considerar una cuarta. Ajá. Y vamos a considerar una cuarta. Y ahora explico por qué hago énfasis en la cuarta. Ajá. Bueno, les voy a comentarle la primera etapa. La primera etapa de la evolución que nosotros en términos generales podríamos mencionar se le llama la sabiduría internacional. Ajá, la sabiduría internacional. Primera etapa, la sabiduría internacional. ¿Qué entendemos en esta etapa, no, muy general? Bueno, debemos entender que la sabiduría es un fenómeno, es una experiencia muy común que se desarrolla en el Oriente Antiguo. ¿Mm? Y que este tipo de sabiduría, como hemos planteado algunos ejemplos, ¿no? Son muy anteriores, sin duda, a la existencia del pueblo de Israel. Porque recuerden que cuando Israel llega a Canaán, ya hay pueblos instalados, ya hay culturas milenarias, podríamos decirles, ¿no? Ya tenemos pueblos que han desarrollado fenómenos de sabiduría, ¿no? Y entonces, no solo cuando entran en Canaán ya hay pueblos instalados, sino incluso anteriormente en las regiones de Egipto, de la Mesopotamia, de Siria, encontramos, ¿no? Representados numerosos proverbios, fábulas, poemas. Estas formas muy características de expresar sabiduría. Ajá. Porque la sabiduría, ustedes saben, se representa o se comparte a través de proverbios, fábulas, poemas. Bueno, estos ya circulaban, ya se llevaban a cabo dentro de estos pueblos, dentro de estas culturas. Cuando nosotros miramos esta sabiduría que existían en estos pueblos del antiguo Oriente, podemos ver que se trata en gran parte de un arte muy refinado. Es un arte que tiene que ver con escribir bien, de acuerdo a los caracteres que tenían aquellos idiomas, ¿no? Que no son los nuestros ahora. Y reflejan mucho este tipo de poemas, una sabiduría más de una buena educación, que trataba temas sobre el gobierno y que era destinado, estos poemas eran destinados principalmente a los príncipes y a los nobles, ¿no? A la élite más importante de estas culturas. Y por eso nosotros encontramos muchos poemas a faraones principalmente, ¿no? Muy bien. Curiosamente, hermanos, en esta etapa de sabiduría, ya cuando veamos el libro de Proverbios lo vamos a ver mucho más puntualmente por qué aparecen estos textos. La Biblia recoge algunos testimonios de sabiduría extranjera, que no es una sabiduría propia del pueblo de Israel, ¿no? Que no nace de los sabios de Israel y que de manera curiosa quienes compilan toda esta sabiduría, ¿no? La van a hacer incluyendo dos secciones de sabiduría de otros pueblos, ¿no? De otras culturas, y la van a incrustar o la van a meter en el texto sagrado, ¿no?
Y entonces, esta expresión va a demandar que, al parecer, al introducir esta sabiduría dentro de la sabiduría de Israel, se está abriendo hacia un carácter internacional de la sabiduría. Porque recuerden ustedes que la sabiduría de Israel dialoga con otras sabidurías y la encontramos principalmente en el texto del libro de los Proverbios. Fíjense ustedes, vuelvo a repetir, cuando hablemos del libro de los Proverbios, vamos a explicar estos dos pasajes. Pero es interesante que en el capítulo 30, ¿no?, del libro de los Proverbios, encontramos que estos proverbios del 2 al 39 son palabras de alguien que se llama Agur, alguien que se llama Agur, que dice palabras de Agur, hijo de Jaqueb. Y entonces encontramos, hermanos, que lo que vamos a leer, quiero buscar otra, creo, si tienen alguien otra traducción, lo puede leer en la otra traducción, pero encontramos en el capítulo 30, palabras de Agur, hijo de Jaqueb, de Masá, o el Masaíta. Y vamos a encontrar esta sabiduría. Entonces, los versículos que vamos a leer en el versículo 2 al versículo 33 tienen que ver con un sabio que no pertenece al pueblo. Y lo mismo va a suceder en el capítulo 31. Porque en el capítulo 31 vamos a encontrar palabras de Lemuel, rey de Masá, dicen otras traducciones, rey de Masá, que le enseñó su madre. Esa alusión no aparece en nuestras Biblias, pero sí aparece en otras traducciones, haciendo claramente ver que del versículo 1 al versículo 9 son sabidurías que se reconocen de otros pueblos. Entonces, en esta primera etapa, vemos que al menos en este testimonio bíblico, el escritor sagrado vio a bien incluir dentro de esta sabiduría una sabiduría extranjera. Una sabiduría extranjera, como que adopta esta sabiduría y la incluye y la eleva a palabra de Dios, diríamos, o al menos que estuviera en el texto sagrado, al menos que estuviera en la palabra de Dios. No como palabra de Dios, pero sí en la palabra de Dios. Muy bien. La segunda etapa que nosotros tenemos, hermanos, en la evolución, cómo va evolucionando la sabiduría, se le conoce la sabiduría de Israel desde sus orígenes hasta el siglo VI. Hay un periodo de tiempo muy grande que tiene que ver con la sabiduría. Y entonces podemos rastrear, hermanos, el origen de la sabiduría israelita promulgada a través de proverbios, sentencias, poemas, metáforas, alegorías, etcétera. Y vamos a encontrar, ¿no?, este indicio de cómo la sabiduría aparece fuera de los textos sapienciales. Fuera de los textos sapienciales. Y entonces vamos a encontrar un texto de sabiduría muy interesante en el libro de los Jueces, en el capítulo 9. Y vamos a encontrar una metáfora muy interesante
que es un texto de sabiduría, realmente. Ajá. El libro de Josué, vamos a encontrar una metáfora. ¿Josué o Jueces? Ay, perdón, sí, jueces, 9, jueces 9, perdón, gracias. Y vamos a encontrar, queridos hermanos, una metáfora que va a ser una crítica muy fuerte, muy fuerte, solamente que esta crítica va a estar formulado en términos de sabiduría. Muy interesante, hermano. Va a haber una crítica muy fuerte al sistema monárquico, principalmente del reinado de Abimelech, perdón. No voy a leer toda esta metáfora, solo voy a leer el primer versículo, la primera parte. Versículo 7, vamos a leer del versículo 7, Jueces 9:7. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, Jotam es el que va a pronunciar una sentencia de sabiduría, pero va a utilizar alegoría. Dice, fue y se puso en la cumbre de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Y vean cómo inicia esta alegoría. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió. Evidentemente, hermanos, los árboles no hablan, ni el olivo habla, ¿no? No tendríamos que entender esta sentencia de Jotam como un sentido literal, ¿no? Sino que está usando figuras retóricas muy propias del concepto de sabiduría. Y entonces, para criticar el sistema de monarquía que estaba sobre Abimelech, ¿no? Él toma esta figura del árbol frondoso, del olivo, la higuera, etcétera, etcétera, y hace como un diálogo entre estos personajes inanimados. Y encontramos entonces en este momento de la historia de Israel, en su génesis, en su evolución, ya vimos nosotros el libro de Jueces, este principio de sabiduría. Muy linda, hermanos, la metáfora evidentemente articulada en términos de sabiduría. Léanla toda, habla sobre la vid, hay un diálogo que hay entre todos los personajes inanimados, ¿no? La zarza, la vid, los árboles, etcétera. Y entonces, con base en esta alegoría que está tomando Jotam, él transmite un mensaje. Podemos rastrear desde esos inicios que ya el principio de sabiduría se estaba afianzando, se estaba habiendo una sabiduría muy propia de Dios, ¿no? Muy propia de Jehová, sí, de Dios mismo. Perdón, ¿esta sabiduría de lo que estás hablando ahora tiene que ver con la sabiduría internacional o es otro tipo? No, ya estamos en la segunda etapa. Es que no mencionaste, por eso yo me perdí. Perdón si no la mencioné. Ya la sabiduría internacional, los ejemplos que tenemos son estos textos que van a reflejar una sabiduría extranjera, diríamos, ¿no? Que no nace de la sabiduría de Israel. Ahora, la segunda etapa de esta evolución ya la estamos viendo como una sabiduría de Israel, como una sabiduría de Israel. Y podemos rastrear ese inicio de sabiduría en esta metáfora de Jotam. ¿Hasta qué tiempo abarca? ¿Perdón? ¿Qué tiempo abarca? Que abarca desde desde esos orígenes hasta, dijiste hasta el siglo VI. Entonces sí lo había dicho, que era la segunda etapa. No mencionaste solo la etapa, por eso arrancaste con eso. Abarca esta sabiduría y dijiste la fecha y todo, pero no entendía esa parte de que ya era otra. Desde los orígenes, que estamos rastreándolas ahora en este contexto, hasta el siglo VI, que ya iremos caminando de a poquito.
¿Mm? Muy bien, entonces vamos a encontrar, hermanos, que el nacimiento de este tipo de sabidurías, de este tipo de sabiduría de Israel, propia de Israel, ya del pueblo, diríamos, ¿no? Se va a desarrollar en diferentes ámbitos. A diferencia de la sabiduría internacional que estaba más ligada a la élite, más ligada dirigida hacia los nobles, hacia los faraones, hacia las divinidades, ¿no? En el caso de la sabiduría de Israel, va a comenzar en el ámbito de la familia. Ajá. La familia será un campo de cultivo muy importante para la sabiduría de Israel en sus orígenes, ¿no? Entonces será en el ámbito de las familias, y cuando las familias se unan, es decir, varias familias se unan, formarán los clanes. Ajá. Y entonces también en la formación de los clanes empieza a surgir las enseñanzas. Ajá. En la experiencia primero del seno familiar, del padre, la madre, los hijos, ajá, los padres, y después abarcará las relaciones, por ejemplo, de amistad. Esta experiencia de amistad va a cultivarse o se va a hacer más grande a partir de las uniones que tengan las familias formando los clanes. ¿Ah? Y miraremos mucha sabiduría que tiene que ver con cuestiones cotidianas como la educación de los hijos, por ejemplo, ¿no? Cómo los hijos tendrían que ser educados, y encontramos pasajes de que el hijo consentido avergüenza a la madre, ¿no? Esa es una sabiduría que nace de esta experiencia familiar, ¿no? Vamos a encontrar temas en estos orígenes de la sabiduría como la hospitalidad, ¿no? Que tiene que ver con el manejo del dinero, por ejemplo, y muchos otros temas. Entonces, debemos saber, hermanos, que el origen de la sabiduría de Israel se va a forjar a partir de estas experiencias primarias que van a ser a partir de la familia y de la relación que van a surgir entre varias familias o los clanes, ¿no? Que se van formando. Muchos de estos conceptos, la gran mayoría de estos conceptos sapienciales, los vamos a encontrar en un libro llamado Los Proverbios, los refranes, ¿no? La sabiduría de Dios. Pero vamos a encontrar que el punto más alto del desarrollo de la sabiduría, la cúspide, ¿no? En la etapa donde se desarrolla más el fenómeno sapiencial dentro del pueblo de Israel, será en las épocas salomónicas, ¿no? Será en tiempos de Salomón. Ahí, hermanos, habrá un gran un gran revuelo, diríamos, ¿no? Una explosión respecto de la sabiduría. Será en épocas salomónicas. Y puede darse, hermano, puede entenderse que se da con mucho mayor énfasis el tema de la sabiduría, porque es en esta etapa de la monarquía, cuando Salomón está reinando, que él abre sus fronteras, ¿no? Recordemos que Salomón no tanto es un rey conquistador, sino más es un rey que extiende relaciones diplomáticas a nivel internacional. Ajá. Entonces, Salomón empieza a hacer negocios con otras potencias. Ajá. Empieza a negociar. Evidentemente, por eso era muy rico Salomón. Ajá. Porque era un hombre que, a diferencia de su papá, de David era más un guerrero. Salomón se constituye como un gran estratega, ¿no? Es un tipo muy inteligente, un tipo muy diplomático, un tipo que sabe hacer negocios. Ajá. Y entonces, esta expansión que él provoca en su periodo de rey, consecuentemente trae también consigo, ¿no? La influencia de la cultura egipcia principalmente, y la inclinación que Salomón tiene también sobre este tipo de sabiduría. Ajá. Entonces,
se entra en contacto con otras tipos de sabidurías, principalmente la sabiduría egipcia. Y por eso la famosa matrimonio con la reina de Saba, o Sabá creo que lleva acento. ¿Cómo va a presentar el texto bíblico a la figura de Salomón en este aspecto de sabiduría? Y la tradición bíblica lo va a presentar como un sabio por excelencia. Vean lo que dice el primer libro de los Reyes. Y vamos a ver cuál es el testimonio que el texto sagrado le da a Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 5. Bueno. Perdón, es Primera Reyes capítulo 4, versículo 30. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 30. Y vean ustedes cómo este texto va a reflejar esta explosión, este fenómeno sapiencial, y lo va a encabezar Salomón, porque dice, si alguien quiere leerlo, por favor, 4:30, primer libro de los Reyes. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? El texto sagrado pone 2 puntos de referencia. Gracias, Marisa. Pone 2 puntos de referencia. La sabiduría del antiguo Medio Oriente, que era una sabiduría muy milenaria, diríamos, ¿no? Y la sabiduría de Egipto, que son 2 tipos de sabiduría muy avanzada, muy desarrollada, pues evidentemente tenían mucho más cancha, diríamos. Y sobre estos 2 puntos de referencia, el texto sagrado va a ponderar a Salomón. Entonces, el fenómeno sapiencial se va a tomar, se va a anclar o se va a apoyar en la figura de Salomón. Se va a apoyar en la figura de Salomón porque evidentemente su sabiduría va a ser mucho más superior a estas sabidurías que no eran poca cosa, ¿ok? No eran poca cosa. Dos detalles, queridos hermanos, 2 detalles son muy curiosos en cuanto a esta sabiduría que se le atribuye a Salomón. 2 detalles. Primero, es la sabiduría es un don que se pide a Dios. Es esta tradición, esta forma de llegar a la sabiduría divina no es que Salomón haya leído 1000 libros o que haya ido a Harvard o a no sé, a Oxford o a cualquier otra universidad de prestigio, sino va a ser interesante para el texto sagrado establecer que esta sabiduría que Salomón tiene, ¿no? Y que supera a la del antiguo Oriente y que supera a la cultura egipcia, esta sabiduría viene de Dios. Vean este testimonio en el capítulo 3, ¿no? En el capítulo 3, y del versículo 1 al versículo 14, viene el pedido de Salomón acerca de que este don, diríamos, este don de sabiduría viene de Dios. Esto va a ser muy importante, hermanos. Debemos notar que la sabiduría que Salomón va a tener no es una sabiduría que pudo haberse adquirido como los sabios del antiguo Oriente Medio, ¿no? Sino que es una sabiduría de Dios.
Entonces vemos en el capítulo 3, versículo 5, en la última parte, Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Ajá. Y entonces, ¿alguien quiere leer, por favor, el versículo 9? ¿Qué es lo que pide Salomón? Y se da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Gracias, Bere. ¿Qué es lo que pide? ¿Perdón? Pensé que quería decir No, algo. solo dije amén. Gracias. Bueno, ¿qué nosotros encontramos en este texto? Bueno, encontramos que evidentemente Salomón lo que pide, ¿no? Es que Dios le conceda sabiduría. Sabiduría. Y entonces el texto sagrado deja claro que la sabiduría que Salomón va a tener mucho más que los orientales y los egipcios, Dios se la ha dado, no es de nadie en particular. Esto permeará toda la sabiduría del texto sagrado. Esto permeará todo, porque entonces lo que salga de la familia, de la casa, de los clanes, de la educación de los hijos, toda esta sabiduría que se va a tener, se va a entender en el contexto de que es Dios quien la da. Ajá, que es Dios quien la concede. Porque recuerden que toda sabiduría se va a apoyar en Salomón. De ahí va a tomar su fuerza. Y entonces, cuando Salomón lo pide, ¿qué le contesta Dios? Versículo 11, si alguien quiere leer. 11 y 12. Yo, 11 Sí, y por favor. 12. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Muy bien, gracias. Gracias, Leti. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el fenómeno sapiencial surge de Dios. Y esto va a ser muy importante. Se va a basar en esto. La sabiduría es un don que se pide a Dios y que Dios la concede. Que Dios la concede. ¿Cuál es el relato por excelencia, hermanos, que recordamos nosotros para saber que Salomón fue un rey sabio? ¿Lo recuerdan? Hermano, ¿Sí, Betty? cuando tuvo que hacer, arreglar el problema de las dos mujeres que se le murió el hijo. Las dos prostitutas, ¿no es cierto? Prostitutas, ajá. Sí. ¿Y qué dijo una? No, pues... Pastor, ahora, justo estuve leyendo eso. ¿Qué quiere decir el tema de las dos prostitutas? Porque hace énfasis en eso. O sea, ¿era solamente una historia o tiene algo por atrás, digamos? No, pues ¿No? el texto sagrado solamente hace ese detalle, que eran dos mujeres rameras que se presentan ante él. Pero no creería yo que haya algo simbólico al respecto. Era una... Solamente, o sea, sí, una historia y listo, ¿está? Claro, Listo. una historia y listo. Perfecto. Era como un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y insisto, como una historia. Yo en lo particular no le vería otra interpretación. Si la hay, la verdad que yo no la vería. Porque el relato viene más en función no de la condición de ellas de pecadoras, sino más bien en el juicio que hace Salomón al respecto. Ajá. Entonces, ¿por qué se hace famoso Salomón? ¿Cuál fue la decisión salomónica?
Claro, porque en la forma en la que él enfrenta para descubrir a la verdadera madre, él se da cuenta, ¿no? De la expresión de una, dice, bueno, pues pártelo en pedazos, la que no era la madre. Y la otra, la que era la madre, le dice, no, dejáselo a ella mejor y que viva mi hijo, ¿no? Pero que se lo quede. Y es ahí en ese discernimiento que él hace decir, bueno, si la otra no le importó es porque no era suyo, más la que era la madre decide dejárselo a la otra con tal de que el niño viva. Ujú. Y tal vez, digo, siguiendo un poco lo que decía Marisa, como tratando de buscar una interpretación sobre el texto y por qué dice que eran las dos prostitutas y no dos mujeres entre dos grandes comillas comunes y corrientes, pensaría yo que sacaría una aplicación de que aun cuando estas mujeres podrían tener una vida donde sus valores no fueran los correctos, ¿no? Al tener una vida de esta naturaleza, evidentemente representa una vida sin valores. Al final una de ellas sí los tiene, ¿no? Al final una de ellas sí tiene sentimiento, tiene un amor profundo sobre su hijo y la otra no, ¿no? La otra no tiene ningún tipo de sentimiento. Entonces pensaría un poquitito ahí, Marisa, si algo se quiere rescatar, es que aun cuando estas dos mujeres siempre una tendrá sentimientos nobles hacia su hijo. Sí, sobre eso realmente estuve leyendo y yo digo, Alfredo cuando apenas nos casamos me dio para que leyera esa historia, porque él me daba historias para leer cuando apenas nos casamos, pero como que se me había olvidado. Y realmente yo digo, y sí, fíjese, digo, la sabiduría, ¿no? Porque una madre, con tal de que viva, como dice Bere, que no hagan daño a mi hijo, con tal de que viva, que quede con la otra, entonces, ¿no? Yo digo, está muy bueno. Y casi tuve que hacer con usted para este fin de semana, acá también repartirlo así en 2, 4, para cuando venga ahora, porque todos la querían llevar. Ay, Dios mío. Ya me espero un hermoso fin de semana. Ya lo quiero. Ya quiero que llegue. Ya quiero que llegue. Está bien, vamos a partirnos en 1000 pedazos de últimas. Este fin de semana estamos en Andresito, Dios mediante, compartiendo con la iglesia, dando un curso de espiritualidad. Así es que gracias por la invitación. Bien, Karina pregunta algo muy interesante. Cuando hay la expresión, cuando el texto sagrado, ¿no? Está en el chat, si quieren verlo. Cuando en el texto sagrado hay la expresión de establecer a Salomón como un referente de sabiduría, parece ser que hay como una alusión de que después de Salomón no existiría nadie más. Por eso lo que pregunta Karina, ¿no? ¿Quiere decir que ya nadie puede tener sabiduría como de Salomón? No, pensaría que no, porque evidentemente hoy nosotros seguimos ejerciendo sabiduría, seguimos produciendo sabiduría, porque recuerden que la sabiduría viene producto de la reflexión propia, de la vida, de la experiencia de nosotros mismos. Solo que esta expresión eh, tiende básicamente a fijar en un personaje muy importante como lo fue Salomón, el concepto de sabiduría. ¿Ah? No quiere decir que no, porque después vamos a tener, por ejemplo, el escritor a Job, el que escribe el libro de Job, evidentemente no es Salomón, y es un texto de sabiduría. Ajá. Pero esta figura, esta expresión de que después de Salomón no va a haber nadie más, no va en función de tiempo, sino más bien de importancia. Ajá. No va en función de tiempo, es decir, que después de Salomón muere Salomón y en el transcurso del tiempo nadie más va a ser sabio. Jesús será mucho más que Salomón y tendrá una sabiduría increíble. Pablo ni se diga, ejercerá una sabiduría maravillosa, ¿no? No tiene que ver en función del tiempo, sino más bien tiene que ver en función de la figura que representaba Salomón. Tan es así, ¿no? Tan es así que es gracias a esta figura que, por ejemplo, el libro de Proverbios se le atribuye a que él escribió los Proverbios, este libro de los Proverbios. El libro de Eclesiastés también se le atribuye a Salomón. El libro del Cantar de los Cantares también se le atribuye a Salomón. Entonces, se toma esta figura como referencia para sustentar este fenómeno de sabiduría. Ajá. Solo en
en esa alusión se entiende esta expresión. Ajá, solo en ese sentido se entiende esta expresión. No de tiempo, sino lo que representaba la figura, que insisto, en ese momento era un fenómeno impresionante donde el pueblo tenía que reflexionar de dónde venía esa sabiduría. Y en esto primero que hemos visto, la sabiduría es un don que se pide a Dios y que Dios es quien la da. ¿Le suena un pasaje del Nuevo Testamento esta expresión, hermanos, hermanas? ¿Le suena un pasaje del Nuevo Testamento? El de Santiago puede ser. Claro, claro. ¿Qué dice Santiago? Pidan sabiduría de lo alto. Sí. Más o menos, parafraseando el texto. Santiago dice, si alguien es falto de sabiduría, demándela a Dios. Demándela a Dios. Entonces, sigue habiendo sabiduría. Claro que sí, sí, seguimos teniendo, solo que ahora nosotros la reflexionamos a partir del texto sagrado. Ajá. Muy bien. Ahora, hay un segundo aspecto que viene a ser básicamente, hermanos y hermanas, que la sabiduría va a abarcar otros aspectos. No solo se va a enfocar en la familia, en la amistad, en lo que hemos visto, ¿no? En la educación de los hijos. En este momento en que nos encontramos del reinado de Salomón, la sabiduría va a tener distintas acepciones, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que la sabiduría va a estar dirigida hacia cómo administrar justicia. Y esa es el relato que acabamos de ver. Ajá. Salomón va a ejercer sabiduría al momento de administrar justicia al pueblo. ¿Se dan cuenta? Ya no sale una sabiduría de la casa, de la familia, de la amistad, sino más bien nace una sabiduría en cuanto al concepto de justicia. ¿Qué es lo justo? Entonces Salomón dijo, ok, bueno, pues si tenemos un solo hijo, ¿no? El otro ya se murió y son dos mujeres, bueno, me parece que lo justo, según Salomón, es partir en dos al niño, ¿no? Entonces denle la mitad a una mamá y la otra mitad a la otra mamá. Se soluciona el problema. ¿Ah? Entonces vemos que esa decisión salomónica, evidentemente Salomón no tenía al menos no se advierte en el texto sagrado, no tenía bajo ninguna circunstancia ejecutar esa orden, ¿no? No iba a cortar en dos al niño para dárselo a cada uno. ¿Por qué se le reconoce sabiduría a Salomón? Porque él sabía que tenía sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, cuando Salomón da este veredicto, ¿no? Cuando Salomón da esta sentencia en su papel de juez, realmente está considerando que con ese comentario, con esa expresión, alguien iba a pisar el palito, diríamos, ¿no? Comúnmente, alguien iba a pisar el palito y lo pisó, ¿no? Y lo pisó. Entonces, la que no era la mamá, dijo, está bien, bueno, partamos el tema y listo. Cada uno se va a su casa con el pedazo de Urí. Y entonces Salomón en su saber dijo, bueno, ¿viste? Lo dije porque quería que alguien pisara el palito y vos lo pisaste. La verdadera mamá dijo, no, está bien. Prefiero que mi hijo viva, dénselo a él. Entonces Salomón interpreta y dijo, bueno, sabemos quién es la verdadera mamá. ¿Ok? Entonces, ahora la sabiduría nace de la administración de la justicia, ¿no? De administrar justicia de lo que se está planteando. Ajá. Muy bien. Se le atribuye a Salomón también el tema de que la sabiduría que ahora Salomón tiene, según primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, Salomón va a usar su sabiduría
para construir el templo, para edificar el templo. Y entonces vamos a ver en todo el capítulo 6 cómo Salomón, ¿no es cierto?, con la sabiduría que él ya tiene, empieza a dar órdenes acerca de cómo debería construirse el santuario. ¿Qué medidas, qué anchos? Y dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1 de Primera de Reyes, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, tal, en el segundo mes comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová, versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía tantas cosas. Entonces, vemos que ahora la sabiduría que Salomón tiene es una sabiduría que no solo se limita a administrar justicia, sino también es una sabiduría de arquitecto, ¿no? De ingeniero, diríamos. Hasta ese concepto se entiende la sabiduría que Salomón está teniendo. Y encontramos también en la sabiduría de Salomón que él tiene un conocimiento casi enciclopédico, diríamos, ¿no? Era realmente alguien que conoció un montón de cosas. Y esta expresión de la sabiduría de Salomón, no solo de administrar justicia, no solo de dar órdenes para construir el templo, sino también es alguien a quien le puedes preguntar lo que quiera y te va a responder, ¿no? Es el tipo que vos le consultas o le planteas cualquier situación y él no va a tener empacho en responderte. Y esto lo encontramos en el capítulo 10, ¿no? Del primer libro de los Reyes. Y si alguien quiere leer, por favor, solo del versículo del 1 al 3. Podemos leer bueno, vamos a leer hasta el 9. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Primer libro de Reyes, capítulo 10, del 1 al 9. Leo. ¿Sí? Dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con su séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestrizales y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Muy bien, entonces, fíjense qué interesante este relato que encontramos en el libro de los Reyes en función de la posición que tenía Salomón y cómo era una enciclopedia realmente Salomón, ¿no? Según el texto dice que la reina de Saba no era tampoco cualquier cosa, ¿eh? O sea, porque el texto dice que la reina se presentó ante él trayéndole preguntas difíciles. Evidentemente, las preguntas difíciles se plantean con base en una sabiduría. Alguien que es sabio es capaz de plantear preguntas difíciles. Y entonces vemos que el texto sagrado establece a Salomón como un hombre que no dudó y no dejó ni una pregunta por contestar, ninguna.
Eso fue lo que sorprendió a la reina de Sabá. Pero lo más interesante, hermanos, que vuelvo a repetir, esto es muy, muy importante que lo notemos. La reina de Sabá reconoce de quién viene la sabiduría que tiene Salomón. Ella la reconoce que la sabiduría que tiene Salomón viene de Jehová tu Dios. Ajá. Entonces vemos ahora que en este punto alto de la sabiduría ya empieza a tocarse o a nacer de otros tópicos, empiezan a nacer de otras fuentes, diríamos, ¿no? Ahora la sabiduría se empezará a salir de los palacios, empezará a salir de la justicia, empezará a salir de las construcciones, empezará a salir básicamente de estar cerca del rey, porque fíjense lo que dice la reina, dice, dichosos los hombres que están junto a ti, que aprovechan tu sabiduría, que te escuchan todos los días. Entonces, bueno, vamos a hacer un alto acá. Ajá, vamos a tomar un receso. ¿Va quedando claro hasta acá, hermanos? Recuerden, estamos en esta segunda etapa donde estamos descubriendo cómo la sabiduría fue tomando su propia evolución, ¿no? Cómo la sabiduría de a poquito se ha ido haciendo presente en el texto sagrado y en la experiencia del pueblo. Ajá. Y estamos en este momento en el punto más alto que tiene que ver con la sabiduría de Salomón. Y hemos visto en esta clase cómo Salomón representa algo muy importante para la sabiduría. Tan es así que vean lo que dice el versículo 32, Primera de Reyes 4:32. Con esto cerramos el comentario acerca de cómo la sabiduría se le atribuye a Salomón. Dice, y compuso, bueno, el versículo 31 dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esarita y que Hermán Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre las naciones de alrededor y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Y si se dan cuenta, hay aquí también una alusión a lo que aparece en el libro de Jueces, donde dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó sobre los animales, las aves, los reptiles, los peces. Es decir, que hay una sabiduría abarcativa en la persona de Salomón. Y al oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Solo no olviden, hermanos, que esta sabiduría salomónica viene de Dios. El texto sagrado deja muy claro eso. ¿Ah? ¿Sí, Liti? Todo esto, lo de Salomón que estamos viendo, está en la segunda etapa, porque todavía estamos Sí, en la segunda etapa. todavía estamos en los orígenes. Ah, ok, eso no me quería saber. Sí, estamos en la segunda etapa. ¿Ah? Bueno, vamos al receso, hermanos, hermanas, y volvemos en 10 minutitos.